¿Quién es Miriam Landín? Uy. Pues Miriam Landín es una persona muy emprendedora y muy trabajadora, que desde niña ha estado buscando conquistar ese sueño americano, no precisamente en Estados Unidos, pero en realidad creo que siempre he sido como muy emprendedora, siempre he sido inquieta y cuando busco algo lo quiero conseguir, soy muy persistente. ¿De dónde eres originaria? Soy originaria de Torreón, Coahuila, de donde es el Santos Laguna, el equipo de fútbol más conocido de... No, pero soy de Torreón, de Coahuila. Cuéntanos, a grandes rasgos, tu niñez. Mi niñez fue bonita en el aspecto que pues tuve a mi mamá, a mi papá, tuve carencias y tuvimos necesidad, pero a grandes rasgos siento que fui una niña feliz. ¿Cómo y por qué decidiste probar suerte en los Estados Unidos? Bueno, dentro que era feliz, había necesidades y había carencias. Pero yo siempre había escuchado de personas que se venían a los Estados Unidos y recuerdo que había una persona que a veces iba y vendía cosas que llevaba de acá y era algo tan sencillo que yo me emocionaba tanto y eran unos borradores de sabores. Olían cuando borrabas usabas ese borrador. Y también había unos lápices coloridos que yo no había visto que los tuviéramos allá en México. Era pequeña y me recuerdo que cuando venía esa persona me emocionaba porque todavía recuerdo que tenía unos borradores como de sandía, de melón, y cuando usabas el borrador se podía oler la fragancia del borrador. Entonces fue cuando decía, entonces ahí hay cosas muy bonitas. Y también... lo que se acostumbraba ya, nosotros como no teníamos para comprarnos ropa nueva, íbamos a un lugar donde vendían como ropa de segunda y siempre, no, que la ropa americana. Y recuerdo que nosotros queríamos tener lo americano nada más, aunque no le entendíamos la etiqueta, pero cuando sabíamos que venía de Estados Unidos, lo queríamos. Y fue que me di cuenta que mucha gente se emigraba a los Estados Unidos. Entonces fue cuando empecé con la curiosidad. ¿Qué es los Estados Unidos? ¿Dónde están los Estados Unidos? ¿Y qué necesito para ir a los Estados Unidos? ¿Cuántos años tienen viviendo en este país? En Estados Unidos llevo 15 años. Alrededor de 15 años. Cuéntanos a grandes rasgos tus 15 años viviendo en Estados Unidos. Cuando llegué a este país, cuando yo llegué, no fue fácil. Escuchaba cosas de los Estados Unidos, pero cuando ya vives aquí, cuando llegas al país, es totalmente diferente. Me encontré con un nuevo sistema, me encontré con un idioma diferente. Y encontré con mi estado migratorio que también no me favorecía porque en muchos trabajos no me daban el trabajo por no contar con los documentos legales. Entonces, fue un reto bastante grande, pero ahora con mis años puedo entender que Dios tenía un propósito en mi vida y que me tuvo que pasar por esas situaciones para que ahora yo pueda entender parte de lo que es la vida. O sea, ahora puedo entender que Él me preparó para este tiempo. Es ahora donde yo estoy, ya ahora sí como digo, posesionada en que sé quién soy, sé que Dios ha trabajado en mi vida y que soy una hija de Dios y que tuve que pasar eso para poder compartir con las demás personas mi experiencia. A grandes rasgos, pues cuando llegué a los Estados Unidos, primero que todo nadie me estaba esperando. Llegué buscando, ahora sí que la bendición de Dios, porque no me pasé yo primero sola y planeaba encontrar una amiga que estaba cruzando la frontera, pero cuando llego, ella no estaba aquí en Estados Unidos, ella andaba en México. Entonces llegué una noche lluviosa y preocupada porque mi idea era buscar a esa amiga, porque no le avisé que llegaba. Entonces cuando llego, pues me doy cuenta que
que me quedé por un momento en shock porque no supe qué hacer. Pedí ayuda a alguien que encontré en la calle. Le dije, ¿sabes qué? Acabo de llegar, no tengo dónde quedarme. Y también pienso que la otra persona tuvo miedo de ayudarme, porque se le podía ver en su cara porque ahora con el tiempo digo, a lo mejor pudo pensar que le estaba tendiendo una trampa, de que me ayudara y quizás podía meterse en un problema, pero tuve miedo, y mi amiga llegó al siguiente día, esa amiga, pero solamente llegué de paso, llegué solamente llegué, pero no me pude quedar ahí porque no había espacio para mí. Entonces, cuando yo paso, mi idea era venirme con mi hijo, era cruzar con él. Y ahora no entiendo en qué estaba pensando, porque al ver ese muro tan alto, yo no sé en qué momento me pensaba en aventar al niño por ahí, por esa barda tan grande, pero ahora lo entiendo. En ese momento la adrenalina, la emoción, no lo entiendes. Pero ya cuando veo las cosas, yo recuerdo que cuando estaba cruzando, yo sentí cuando se quedó Justin allá, yo sentí que perdía mi mundo. O sea, dije, si mi hijo no pasa, me regreso. O sea, así. No lo dudé porque empezó como un desprendimiento en mi corazón que me dolió. Yo dije, o sea, si él no pasa, me voy. O sea, era mi mente. Y pues bendito Dios que me abrió las puertas para poderlo traer, pero sí fue muy difícil. Conocí unas personas que pensé que me iban a ayudar porque en México yo los había ayudado a ellos. Las personas no tenían dónde quedarse y yo les ofrecí mi casa. Pero cuando vengo acá, estaba pensando yo que me iban a devolver el favor y no fue así. No cabía yo en ese lugar, hacía mucho frío. Yo llegué a Sacramento, de la frontera me moví hasta Sacramento y llegué en época de diciembre, imagínate, con este frío, con nieve. Yo no venía preparada, solo tenía mi cambio de ropa que tenía puesto, era todo lo que yo tenía, pero ya venía con Justin. Ya para ese tiempo Justin ya estaba conmigo y ahí pretendí comenzar una vida, pero no me funcionó. Trabajé y no me pagaron, trabajé una semana, no me pagaron, dejé a Justin encargado y cuando llegué el niño estaba con su pañal todo sucio. Entonces empecé a llorar porque no sabía qué hacer. Y luego que no me pagan, entonces me encontré como en una encrucijada porque había nieve, había frío, yo no lo podía sacar, no teníamos ropa, no teníamos más que lo que traíamos puesto y entonces yo ahí fue cuando ya pedí ayuda a mi mamá. Ya le llamé y digo, mamá, ¿sabes qué? No le quise decir como así en general, nada más le dije, no estoy a gusto donde estoy, necesito moverme porque no soy bienvenida. Y ya mi mamá me dijo, te voy a contactar con alguien que te puede dar alojamiento en la ciudad de Anaheim. Entonces conseguí dinero para irme en un tren, desde Sacramento viajé en tren hasta llegar a Anaheim y cuando llego me recibe un señor mayor, como en ese tiempo como unos 55 años, me recibe y fue amable al principio, pero cuando me permitió quedarme en una habitación. Pero el detalle de él fue cuando recién llegué me llevó a comer y al principio yo pensé que estaba siendo amable conmigo, pero en realidad sus intenciones no eran buenas. Y ya de ahí me tuve que salir porque él de plano me dijo, porque él ya me estaba presentando con sus conocidos, con sus amigos, pero yo no miraba esa maldad. Yo pensé que porque acababa de llegar, pero ya después cuando ya me dijo que si quería salir con él en forma y dije no. Porque yo no estaba lista para comenzar una relación. Entonces, busqué con una misma amiga que él me llevó, una viejita. Yo le fui y le dije que me dejara quedar ahí porque ya no tenía dónde quedarme. Y la señora fue bien amable. Me acuerdo que ese día ella misma me dijo, no tengo espacio, tengo todo rentado, pero voy a decirle al muchacho que vive en el garage si te deja quedar. Y yo le dije, bueno, pues dijo, pues mientras, dijo, en lo que te acomodas. Y ella misma me cuidó a Justin cuando yo me consiguió hasta trabajo limpiando un restaurante. Pero recuerdo que solo trabajé ahí una semana. Porque en esa semana, cuando me tocó que me pagaran, me sorprendió mi pago. Solo me dieron como $100 de toda la semana. Y yo le tenía que dar a ella $10 de cada día por cuidar al niño. Entonces, me quedé sin dinero y llorando porque dije, no puede ser.
Entonces yo le prometí a la señora que en cuanto tuviera dinero para un cuarto me iba a ir, o sea, no me iba a quedar porque ya no tenía lugar. Y ya después conseguí trabajo en un SWAT-Me, y ya trabajé toda la semana y fue como me pude mover. Pero sí, sinceramente al principio es bien difícil cuando no tienes una familia, no tienes alguien que te está apoyando, simplemente un respaldo. O sea, creo que en ese momento sí sentí que ¿dónde estaba Dios? En ese momento sí, hasta me acuerdo y quiero llorar. Pero no. Ay, creo que mejor. Es que es bien difícil cuando pasas un proceso, pero todavía está como ahí, como la espina, ¿no? De que todo lo que te pasó y luego pasas problemas y te pones a pensar, o sea, ¿de dónde me sacó Dios? Eso, o sea, lloro de gratitud, no lloro por, sí tengo ahí como ese como dolor del proceso, pero me doy cuenta cuán bendecida soy por todo lo que Dios me ha dado. O sea, es eso, que siento esa, como esa espinita, ¿no? De que, wow. Y ahora digo, ¿qué sería de mí si Dios no me hubiera encontrado? Porque es algo bien bonito que puedes tú contar un testimonio de que sí se puede. Bueno, cuando ya empezó mi progreso fue cuando yo miro ahí en ese lugar donde yo trabajaba, en ese SWAT-Me, miro unas muchachas enfrente que tenían un puesto de vendían ollas. Pero eran unas personas igual que yo. O sea, veía que eran latinas, que hablaban español. Pero la diferencia entre ellas y yo es que yo andaba con un pantalón de mezclilla, unos tenis y una playera trabajando, lavando las charolas de pizza, porque trabajaba ya en una pizzería. Y ahí fue cuando vi que teníamos casi como la misma edad, pero en circunstancias diferentes. Entonces dije, ¿por qué ellas están trabajando allá? Y ellas se veían gozosas, se veían contentas, mostrando sus productos, sonrientes. Entonces me atreví a ir a preguntarles en un espacio porque tenía un jefe bastante gruñón que no me podía ni sentar ni 5 minutos. O sea, comía casi hasta parada porque no podía, porque su estilo de él era así era. Y aparte, como no tenía papeles, no sabía las leyes, entonces yo me acoplé a lo que me ofrecieron. Me acuerdo que eran $60 que ganaba en todo el día y no eran 8 horas. Yo ahora que lo veo, era todo el día, entraba desde las 9, 8:45, 9, hasta las 7 que cerraban. O sea, si te das cuenta eran muchas horas, pero no me daba más que 15 minutos para comer y a veces hasta parada porque no me sentaba ni a lochar. Entonces, yo miraba a esas personas ahí enfrente y decía, les voy a preguntar. Entonces en uno de esos, un cliente pidió una orden ahí mismo adentro del SWAT-Me, yo lo tenía que llevar. Esas eran como mis escapadas cuando iba a dejar los lunches. Y una de esas encuentro en el baño a una de las chicas y que le pregunto, oye, ¿qué necesito para trabajar ahí o qué ocupan? ¿Necesitas papeles? No necesitas papeles, pero el problema es que no hay pago. ¿Cómo que no hay pago? No, es que es pura comisión. Si vendes, es lo que te van a pagar. Y sí les va bien. Entonces ahí ya empecé a luchar contra mis emociones. La mente me traicionaba porque decía, ¿qué tal que no completo para el cuarto? Pagaba $500 de renta. Y decía yo, ¿qué tal que no completo? O sea, por mi mente pasaron muchas cosas. Pero luché y en una de esas, y fue que ya me animé y dije, pues voy a ir a la junta. Pero no tenía ropa para ir a la junta. Mi ropa era puros pantalones de mezclilla, tenis y playeras. Me fui a la thrift store, a buscar un saco que me quedó poquito grande y el pantalón ahí más o menos, y busqué una camisa, pero fui lo mejor presentable que podía, pero mi presupuesto no era bueno tampoco. Entonces tenía que buscar hasta las especiales porque en la thrift store de repente ponían que los martes de no sé qué y los lunes de no sé qué. Entonces buscando la etiqueta de la especial para no pagar tanto. Así fue que compré mi primera ropa para ir a la reunión. Y para ese tiempo yo ya estaba conociendo a Julio y le comenté que que si me acompañaba a mirarlas, que si íbamos. Y de ahí fue que empecé a ver el mundo diferente. Empecé a ver que para poder triunfar en este país tenías que prepararte, que tenías que cambiar la mentalidad primero, que no todo era ser empleado,
y empecé a escuchar audios y motivación de personas exitosas y empecé a estar metiéndome en mi cerebro que yo no había venido a lavar charolas detrás de platos. Empecé, yo no vine a esto, eso es solo un escalón, solo es una plataforma para llegar a donde quiero llegar. Pero trabajé mucho con mi mente porque como la escasez y la dificultad hizo que yo me enfermara, mi salud se deterioró, empecé a tener depresiones, empezó el enemigo a querer jugar con mi mente, de que yo no podía, empecé a luchar, pero ahí fue cuando ya vi que, como te digo, tuve que trabajar bastante conmigo misma y yo creo que ese fue mi principio de mi cambio de vida. Conocí de Dios, fui a la iglesia, aprendí que era una hija de Dios y que yo estaba hecha para triunfar, que yo no era lo que el mundo me había hecho creer, que yo no valía, que yo no podía. Yo creo que ahí la iglesia fue punto clave a mi vida, porque a pesar de mis errores, yo iba de mis posibilidades, pero ahí vi que, sinceramente, yo fui a una iglesia y llegué por una caja de comida. O sea, daban unas cajas y justo el día, era un plan de Dios, porque era justo el día que yo descansaba, era los martes. Los martes cerraban el Swami y ese día una muchacha que conocí, porque me metí a las clases de inglés cuando podía, iba a la escuela de inglés. Ella me dijo, ve, este día dan cajas de comida. Entonces fue como yo empecé a ir a la iglesia por la caja de comida. Pero poco a poco ahí me hablaban de la palabra de Dios, me invitaban a la iglesia. Yo no podía ir los domingos porque era cuando más trabajaba. Pero empecé a hacer esfuerzos de ir entre semana los miércoles que ellos tenían su servicio en las tardes cuando yo salía del trabajo. Entonces empecé a buscar de Dios y creo que Dios me contestó mi oración porque yo sí le pedía, Señor, yo no vine a lavar charolas. Este es el sueño americano, o sea, me enojaba conmigo misma, pero le pedía a Dios, Señor, dame las personas o dame lo que necesito hacer para trabajar y yo pongo el trabajo, o sea, sabía que no iba a ser fácil. Pero Dios contestó mis oraciones y las sigue contestando porque Dios me ha sorprendido con tantas cosas que ni siquiera yo misma me las puedo imaginar. ¿De qué se trata tu canal? Estas últimas semanas acabo de tener una experiencia de un viaje a Israel que ha cambiado totalmente mi perspectiva de la vida porque empecé ahora sí a ver las cosas sobrenaturalmente en el aspecto de que hay cosas que yo leía en la Biblia, pero no las entendía. Lo leía y buscaba, pero no sabía qué. Pero ahora que sé que hay algo que se me quedó bien grabado, que para que suceda algo tiene que haber movimiento, para que algo suceda. Y ahí en la palabra de Dios dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, pero antes de que lo formara, dice que era un caos, que había movimiento, que había un mover que tú no lo podías, yo creo que nadie podría vivir ahí en ese momento por lo desordenado y el movimiento que había, pero sabes que a veces pasamos en la vida situaciones de movimiento que no las entendemos, pero cuando hay ese movimiento, ese mover en tu vida, es porque viene algo mejor. Entonces el propósito de este cambio, estas cosas nuevas que vienen es animar a las personas y educarlas en el sentido de que cambien su mentalidad. Entonces, se trata de todo, que cambies tu mente, porque cuando cambias tu mente y entiendes que el mover es pasajero, que no te vas a quedar ahí para siempre, que es una situación que te está lastimando, quizás te está doliendo, quizás estás pasando un proceso, pero aquí el movimiento más grande es lo que puede Dios hacer en tu vida. Entonces, estoy motivada en emprender, estoy motivada en seguir animando porque amo ayudar a las personas en el aspecto de que yo admiro mucho a las personas trabajadoras porque yo vengo de ahí. O sea, yo sé que una persona que trabaja y se esfuerza merece que le vaya bien. Pero también entiendo que hay que pasar un proceso, ¿verdad? Que no va a ser nada como de la noche a la mañana, que tú tienes que demostrar tu trabajo, tienes que demostrar tus habilidades y que en esa dificultad vas a relucir lo mejor de ti, te vas a hacer un experto en lo que hagas. Entonces, creo firmemente en las personas, creo que lo pueden lograr y creo que Dios nos dio la capacidad para hacer grandes cosas. Entonces,
yo siempre miro más adelante. O sea, yo en este instante ni siquiera siento que estoy donde Dios me quiere poner. O sea, yo de hecho siento que solo es como un escalón. Dios me está preparando para algo más y yo estoy lista para recibir las bendiciones. O sea, estoy lista. Porque cada vez que me pasa algo difícil, una prueba, sé que vienen cosas bien grandes. Y yo estoy lista. Yo ya estoy con los 2 brazos abiertos, con las manos extendidas, porque yo le digo a Dios, Señor, yo ya estoy lista porque sé que es Él llevándome, sé que es Él guiándome y también voy aprendiendo. No quiere decir que me lo sé todo, ¿no? Pero creo que cuando tú tienes la mente, la habilidad y el deseo de seguir adelante, Dios te va poniendo las cosas. Entonces, ese es el propósito, el plan y no sé qué es lo que me espere, pero sí quiero comenzar y quiero empezar con ese movimiento, porque si no me muevo, si no doy un paso, nunca voy a ver lo que me está esperando. Entonces, hay que atreverse. Yo quiero decirles que Dios tiene grandes planes para ustedes. Solamente necesitas primeramente buscar de Dios y dejarte guiar, porque nunca he visto a alguien que logre una meta o que tenga éxito sin que tenga un mentor, una guía, una meta. Entonces, mi invitación es para que tú primeramente pongas en primer lugar a Dios, pero también que tú puedas ser de bendición para alguien más, que cambies una vida. Y ese es el propósito, cambiar vidas.